La información la tenés al instante, ¿no? Entonces las decisiones las puedes tomar mucho más rápido. El tema digital, la inteligencia artificial, la Big Data ha avanzado mucho desde los años 90. ¿Por qué no ha transformado la forma de vender bienes raíces? El joven sabe que tiene que contestar a un contacto, un prospecto que le llegó así, en 2-3 minutos. El otro dice, bueno, el día que entra mi mail voy a ver quién me llegó para poder contestar. Soy Juan Pablo Arévalo. Esto es Entre Muros Podcast y aquí desmitificamos las inversiones inmobiliarias. Hoy, ¿quién nos acompaña, mi querido Marcos? Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, ¿no es cierto? Que vive en Ecuador hace muchos años, Gastón Delaporte, Country Manager de Plusvalía, ya más de 5 años manejando la mayor plataforma digital del país en el sector inmobiliario. Y bueno, Gastón, bienvenido a Entre Muros. Muchas gracias por invitarme, gracias Juan Pablo, gracias Marcus. Placer estar acá y aportar a estas charlas que las veo, las sigo, sobre el mundo inmobiliario y diferentes puntos de vista, así que qué bueno estar y poder aportar algo diferente. Excelente. Gastón, hoy día queremos aprovechar y agradecerte por estar aquí, pero sobre todo aprovecharte para nuestro público, para que nos transmita ese conocimiento que has adquirido a partir de los años sobre la data, sobre los datos en el mundo inmobiliario. Cómo los datos están aportando al nuevo mundo, cómo los datos te sirven para tomar mejores decisiones. Y hay una pregunta que yo siempre tengo que la resolveremos. ¿Polémica o no? Sí, yo quiero saber si realmente hay buenos datos en el Ecuador, ¿sí? Del mundo inmobiliario. Qué buena ¿sí? pregunta. Excelente, me gustó. Yo creo que por ahí va también justamente el tema de los datos. Pero antes que más nada, Gastón, coméntanos un poco de Plusvalía. ¿Qué es los datos que tiene? Danos un poco de introducción. Dale. Bueno, vámonos como más atrás, ¿no? Creo que los datos está como algo súper importante dentro de el análisis de PropTech y ha venido evolucionando y dándole una cara diferente al mundo inmobiliario junto con la tecnología. Entonces, encontrás varias cosas. Una plataforma como la nuestra tiene una cantidad de datos para la toma de decisiones que te ayuda a elegir, por un lado, lo que nosotros llamamos los seekers, que son la gente que se mete a buscar propiedades, ayuda a elegir la casa de tus sueños o la que realmente estás buscando. Y además estos datos se van actualizando todo el tiempo y te van dando diferente información para que vos tomes decisiones como comprador. Y por el otro lado, los realtors, los brokers, los agentes inmobiliarios que tienen un montón de información para poder definir precios en el mercado, para poder decirle a los compradores, a los vendedores, perdón, cuál es los puntos importantes para poder venderla en tiempo y forma la casa o poder alquilarla, e información para poder tomar decisiones y decir, esta casa la tomo, esta casa no la tomo, no captar cualquier cosa. Así que, como en todos lados, la información es poder, la información es buenas decisiones y cómo la manejamos. Y hoy creo que estamos en un punto de inflexión con el tema de la información, con el tema de la Big Data, que es toda esta información antes. Tardábamos un poco más de tiempo en analizarla, en definir toda la información de la demanda, toda la información de la oferta, precios. Hoy con la inteligencia artificial y con un montón de herramientas, la información la tenés al instante, ¿no? Entonces las decisiones las puedes tomar mucho más rápido y te sentís mucho más empoderado, ya sea el comprador, ya sea el vendedor, ya sea el que está buscando. Creo que el mundo inmobiliario se vio de alguna manera transformado no solo por la información, como es lo que traemos acá, sino por toda la tecnología y todo lo que trae esta información para tomar buenas decisiones. Excelente. Plusvalía, sabemos que está en varios países, ¿no es cierto? Correcto, nosotros somos parte del grupo Quinto Andar. Quinto Andar es una startup que nació en Brasil, que tiene una visión y un journey de pensar y hacer
que todo el journey inmobiliario se digitalice de alguna manera, ya sea la venta, ya sea el alquiler. Y parte de eso somos nosotros. Estamos en 8 países. Estamos en México, en Brasil, en Argentina, en Perú. Yo manejo Ecuador y Panamá. Y dentro de eso somos líderes de mercado en todos lados y manejamos una información espectacular. No solo con plusvalía, que en cada uno de los países tiene un nombre diferente, sino también con nuestro CRM. Tenemos un CRM inmobiliario que cada vez va tomando más fuerza y tiene una cantidad de data que ayuda muchísimo a los brokers a sacar informes, a ver cómo están haciendo su gestión inmobiliaria, a entender cómo también están haciendo su gestión de venta, los tiempos, las formas. Creo que hoy las herramientas que hay en el mercado son casi indispensables para el mundo inmobiliario. Y acá está la gran pregunta, ¿no? Porque podemos hablar de datos y todo y de innovación, pero lo que yo creo es que los brokers realmente se tienen que poner a pensar si están dispuestos al cambio Yo quería preguntarte o no. eso. Mira, yo quería profundizar en el comprador también. ¿Por qué? Porque con esta visión que ustedes tienen en la TAM y con la información que tienen en la TAM, imagino que ya conocen más o menos el estilo de comprador, las preferencias y todo, que es el objetivo, ¿no es cierto?, de tener la data, hacia dónde el mercado se está moviendo, dónde es más rentable. Mi pregunta es, a partir de que estalló el Big Data años atrás, que ustedes se dedican a eso, ¿tenemos un comprador y un vendedor que usa los datos para tomar decisiones más inteligentes actualmente, o hay una brecha con la información? No, para nada. Tenés un comprador que está súper informado, que ya no es el mismo de antes, que llega a hacerte la consulta una vez de haber evaluado horas y horas en nuestra página los diferentes opciones que tenía de acuerdo a su presupuesto, y por ende sabe hasta valor de metro cuadrado, sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, y creo que eso es de alguna manera un desafío para los brokers que se encuentran con este comprador mucho más empoderado, con mucha más data para tomar su propia decisión de dónde quiere elegir su casa, y por el otro lado se tiene que encontrar con un broker que también viene usando estas herramientas para ya no solo hablar, acá hay 3/4 los metros cuadrados de la casa, sino cómo está el mercado en general, cómo está la zona, y un montón de información que le tiene que proveer para mostrarse, por un lado, profesional, y por el otro lado, generar esa confianza para que el comprador lo elija a él, ¿no? Y ahí, de vuelta, vuelvo a lo que decía antes, el broker que no cambia, que no se da cuenta de esto, compite con el que sí lo está haciendo, con el que sí viene más profesional, con el que está usando todas las herramientas, con el que se profesionalizó, con el que no solo le da la data de cuántos cuartos tiene la casa, sino le puede hablar de las tasas de interés, de las diferentes fintech que hay para poder sacar los créditos, de cómo está la plusvalía dentro del sector, cómo ha evolucionado el sector en el que están buscando. Entonces, creo que es súper importante esto, ¿no? Hoy todo el mundo maneja la data, el que no la maneja, el que se cree que... Porque todavía hay mucha gente que se maneja a la vieja usanza y piensa que solo el carisma lo que lo puede llevar a comprar a ese comprador, entre comillas. Y yo creo que no, que creo que la profesionalidad y la información son parte súper, súper, súper importante. Después, y pongo ahí como un paréntesis a todo lo que estamos hablando, seguimos eligiendo las casas, la compra, el alquiler o la decisión sigue siendo un tema muy emocional. Y entonces esa te iba a hacer la empatía, otra pregunta. ahí está. Si tienes un comprador más informado, Sí. si los datos te dicen eso, no solo los datos, la accesibilidad a la tecnología, la gente se prepara más, es más digital,
como comprador, del lado del comprador, Sí. y las plataformas que conectan el consumidor con el producto, cada vez, incluso con la inteligencia artificial, cada vez son más eficientes, estamos a lo mejor ante un lugar en algunos años sin brokers. Yo creo O que no. todavía o siempre se necesitará Yo creo la conexión. ahí voy antes de entrar en esa pregunta, que es una pregunta buena, medio polémica. Pero no me vas a dejar que la respondan ahora. Pero no ahora, no ahora. Yo creo que hay que complementar lo que acaba de decir Gastón. Y estoy totalmente de acuerdo con Gastón. Tú tienes una brecha de generaciones ahí, ¿no es cierto? Pero es una brecha generacional o de capacitación. Vamos a poner así. Tú tienes una brecha de el broker que tiene entre hoy en día 20 años a 35 años, pongamos así, que está metido con la tecnología, que está metido con la inteligencia artificial, que conoce todas esas herramientas tecnológicas, tiene la data, sabe usar la data. Y tú tienes el otro broker, pongamos así, vamos a poner ya de unos 50 años a 70 años, que no tiene esa capacitación, que se está quedando, y lo que dijo Gastón, soy carismático, soy buena persona, me va a caer bien, pero no tiene esa información. Entonces, tienes mucho ese choque, porque el joven sabe que tiene que contestar a un contacto, un prospecto que le llegó así, en 2, 3 minutos. El otro dice, bueno, el día que entra a mi mail voy a ver quién me llegó para poder contestar. Entonces yo creo que primeramente tenemos que entrar justamente en esa brecha para decir, oye, qué importante es que se puedan capacitar esas personas que están, porque hay otro problema, ¿no? Si no contestaste en 5 minutos, 10, el mismo día, lo perdiste, vamos a poner así. Totalmente, ¿No es Marcus. cierto? Y sabes qué, frente a eso, yo estoy como en una campaña con todos nuestros clientes, tenemos más de 1000 clientes, y a donde voy, donde doy una charla, hablo de esto de los leads, del retorno de la inversión, de cómo tenemos que contestar a tiempo y cómo hay empresas, brokers y hasta realtors que logran no solo ese retorno de inversión que nosotros le ponemos, sino que pasan de cerrar el 1% de los leads al 5, al 8 o al 10, de acuerdo a esta profesionalidad que dice Marcus, ¿no? Y eso es tan importante, pero no sé si que se quieren meter ahí en ese tema justo. Por supuesto. O lo vemos después. Yo quisiera que por ahí, en tu respuesta, en tu comentario, o sea, nos digas o le digas a los brokers y a los agentes inmobiliarios qué 3 cosas o 5 cosas deben conocer ahora, en este mundo, para vender hoy, para salir a vender hoy. Total, mira. Porque, Antes de porque eso, también hay mucha nube por ahí, mucho humo de herramientas y todo. Totalmente. Que te llenas de 50 cosas, aplicaciones. Correcto. Yo creo que, ¿sabes? Lo primero que tenés que hacer es... Pero primero voy a dar un ejemplo, porque me llevaste a un momento que Marcus generó, contrató un speaker, un chico de 20 años, mexicano, que tiene una inmobiliaria en Monterrey. Y este chico nos vino a dar una charla sobre cómo venderle a la generación Z inmuebles, ¿no? Un tipo que manejaba la data, manejaba todas las herramientas que te puedas imaginar profesionales, pero además había hecho un análisis sobre su propia etnia o ¿cómo se dice? Su propio grupo. O su propio grupo y cómo Gruparios. podía llegar a ellos a venderle, y empezó facturando 1 millón y hoy ya va por los 10 millones mensuales. Wow. Y este chico metió dentro de esto todo el tema de fintech, la tokenización, diferentes cosas y diferentes productos donde iba y los buscaba también con los desarrolladores para poder captar y llegar a este nicho que nadie estaba pudiendo llegar. ¿Sí? Porque las otras generaciones no estaban pudiendo entender esta necesidad que tenía la generación Z y con diferentes cosas, pero no nos vamos a meter ahí. Pero lo que voy es cómo ser profesional, estar permeable al cambio. Y eso es lo clave, ¿no? Cuando vos estás ahí reteniendo y viendo de cómo hago para frenar este cambio, es donde te quedás y es tu mayor obstáculo. Cuando vos realmente te abrís y ves todas las oportunidades que hay, y voy ahí a tu pregunta. ¿Cómo pueden hacer los brokers? Lo primero que tiene que hacer es
definir un camino, trazar tu propio camino y redefinirte como broker inmobiliario. ¿Y eso qué quiere decir? Evaluar todas las posibilidades y todas las alternativas que hay en el mercado y definirlas. Yo voy a hablar de las que conozco, que son las mías. Pero hay un montón, como vos decís, en el mercado y entonces vos decís, bueno, voy a tener un CRM que me va a ayudar a responder en tiempo y forma a cada uno de los leads y poder después ponerle toda una impronta, información que va a determinar una conexión con el cliente y ya sea que haga match o no con el aviso que yo estoy publicando, ese cliente va a ser mío. Eso es clave. El que se da cuenta de eso, y ahí te voy a dar un ejemplo. Volviendo a trazar el camino, elijo una plataforma y dentro de esa plataforma realmente le doy importancia a cómo subo los avisos, qué es lo que voy a destacar. Antes de usar un aviso, no es que hay algunos que nos encantan, unos clientes, Marco los conoce mucho, que te dicen, no, yo quiero todos súper destacados, o todo, porque los otros, los simples, no me sirven, los avisos simples. No, el 70% de los leads vienen por los avisos simples dentro de la plataforma y lo que vos tenés que ver es evaluar tu propiedad que vas a poner, fíjate, hacé la búsqueda y fíjate cuántas páginas hay, dónde entraría, cómo estás con el precio del mercado, qué tipo de valor tiene esa propiedad y la destacás o no en función a eso, cómo que va a competir dentro de ese segmento. Hay una teoría en el mundo de las fintech que tú debes transaccionar con 3 clics. Y a veces revisar una propiedad es prácticamente una mañana o una tarde. Claro. O sea, no son los 3 clics Claro. para Qué poder bueno. transaccionar. Sí, pero cada vez es más corto. A ver, cada vez hoy las búsquedas te llevan o dentro de Google o dentro del search ya te aparece la primer línea de la descripción de la propiedad y ya no el título. Las fotos buscan un determinado algoritmo que te muestra lo que vos venías buscando. Hoy se trabaja de una manera con inteligencia artificial que te lleva a que vos veas lo que realmente querés ver. Nosotros tenemos en la página, Plusvalía tiene más de 1.200.000 visitas mensuales, ¿sí? Y el tiempo que se quedan las personas en promedio es 8 minutos. En Ecuador. En Ecuador. ¿Y Es en la región? página. ¿Y tienes el dato de la región? En la región, Al mes. qué buena pregunta. Yo no sé cuántas búsquedas tendremos. Es que lo que pasa, claro, generación. lo que pasa es que, finalmente Imagínate Ecuador que- es un mercado más pequeño, pongamos Así así, es. ¿no? Claro. Estás hablando de un Perú, 40 millones de habitantes, Argentina por ahí va también, pero qué dato interesante que da Gastón, el tiempo que las personas se quedan, que imagínate, ¿no? 8 minutos es un montón de tiempo, porque es una decisión importante, finalmente lo que está cumpliendo Claro. es un sueño. Pero otro dato importante es cuánta data tiene, ¿no es cierto?, hoy en día Plusvalía y cómo los agentes pueden usar esa data. Porque ahí te puedo preguntar un poco, decirte, obviamente que ustedes saben si las personas prefieren comprar o prefieren alquilar una propiedad, ¿no es cierto? ¿Dónde se busca más las propiedades? Porque claro, esa información que ustedes tienen y el agente inmobiliario también debe tener acceso a esa información. El agente inmobiliario puede decir, bueno, el mercado está más caliente, un ejemplo, en Cumbayá. La gente está buscando más en Cumbayá, está buscando más en Tumbaco. Entonces, ¿me meto en ese mercado de Cumbayá en Tumbaco que hay mucha competencia? ¿O me meto en un mercado totalmente diferente que hay menos gente, centro-norte, pongamos así? Entonces, lo que me parece súper interesante es cómo toda esa información, a mí me parece que siempre digo que es oro en polvo. Total. Por Y hay algo, por supuesto. hay algo que tenemos dentro de eso. A vos te llega el lead de Plusvalía, el contacto, y tenemos una herramienta que se llama Smart Lead, que te dice toda la historia y el journey que fue haciendo ese lead dentro de la página. ¿Qué quiere decir? Buscó en estas zonas, buscó dentro de este rango, hizo tal filtro, ¿sí? Cuando vos hablás con esa persona, Precalificado, ¿ah? claro, Está precalificado. el precalificado. cliente. Cuando si vos realmente le prestás atención a eso, cuando vos hablás, le hablás con una propiedad sobre, casi como si conocieras sus preferencias y generás esa interacción. Yo te voy a dar un ejemplo.
y viene a lo que veníamos hablando antes. Nosotros hacemos mystery shoppers, ¿sí? En muchos brokers, en la atención de los leads. El 98% de los brokers en Ecuador contesta de esta manera. Te voy a dar un ejemplo. Pongo un aviso, ¿sí? Y en la foto no se ve exactamente si la cocina es blanca o es gris. Pero hace la consulta, el broker le llama, le dice, sí, ¿qué tal? Mira, el comprador le dice, yo estoy buscando una casa con una cocina blanca y justo no entiendo si en la foto es blanca o gris. El broker le dice, efectivamente es gris. Ah, qué pena, dice el comprador, mi mujer no puede cocinar en una cocina que no sea blanca. Gracias, chau. El 98% de los brokers cierra esa llamada. Perdió el cliente. Y perdió el cliente. Y ya estaba ahí. Solo tienen que buscar la cocina blanca, poner la cocina en blanco. Exacto. Y ahí es donde vos me decís, ver, y voy a volver para, pero dame un segundo, sí. que te quiero llevar a lo que me dijiste antes. Me preguntaste, y todavía sigue siendo, y lo podemos responder más adelante, con más información, pero me preguntaste si el broker podría llegar a desaparecer o no. Esa conexión emocional, ¿sí? Todavía sigue siendo el punto de encuentro y creo que la diferenciación más importante que puede tener el broker. Y si el broker logra eso en ese momento y le pregunta, ¿y por qué te estás mudando? No, porque mi mujer quedó embarazada. Empatía. Empatía Que no hay, hasta ahora no hay tecnología que le alcance. Correcto. Y mira, justo mi hermana está en la misma y yo la ayudé. ¿Y cuál es la casa de tus sueños? ¿Cómo te la imaginas? Así, así, así. Si vos realmente viste el Smart Lead, le podrías hasta vos anticipar y te vas a decir, wow, o sea, me está leyendo, o sea, realmente entiende lo que estoy buscando, ¿sí? Y dentro de eso le decís, ¿sabes qué? En 20 minutos te voy a pasar 3 opciones donde te pido que por favor te imagines viviendo en alguna de ellas para poder visitarla. Y si no es así, te vuelvo a llamar en 1 hora y me cuentas si es que tengo que afinar la búsqueda o no. Ese cliente, ese lead, se va a quedar contigo. No va a seguir buscando, va a encontrar cosas, pero... Porque quiere un asesor. Exacto. Quiere un asesor, pero un asesor queremos que lo un entienda, asesor. que lo entienda. Totalmente. Claro. Totalmente. No quiere un problema más. Eso es verdad. No quiere que alguien le diga, ¿y va a comprar o no? ¿Y va a comprar o no? Porque es el típico, lo que dijo Gastón, excelente. ¿Qué es una cocina blanca? No hay problema, te cambiamos la cocina. Mira, hablábamos en otros episodios la eficiencia del agente inmobiliario con las citas, ¿sí? Es decir, ¿cuántas citas, antes de hablar con Gastón, cuántas citas tiene un agente inmobiliario? Desde mi perspectiva, yo creo que se han enfocado en tener muchas citas y eso vendérselo al propietario en lugar de tener leads efectivos, o sea, citas efectivas, analizar el cliente desde el principio. Nos decían los amigos los asesores financieros, Andrés y Ricardo, si van a citas con clientes no calificados. Claro. No tienen ni siquiera acceso a crédito. Entonces, pero si tienes tú una herramienta, si Plusvalía provee una herramienta que ya te hace una precalificación, no se está usando. No se está usando. No se usa toda la información que nosotros damos. Nosotros ponemos, de hecho la generaba acá mi amigo, nosotros tenemos un índice mensual donde te informamos cuáles son las zonas calientes, cuál es el valor del metro cuadrado. Y con tu expertise vos sabés que, bueno, está tomado desde los valores que se ponen en la plataforma, los cuales seguramente vayan a tener una variación del 10% a la hora del cierre. ¿Sí? Pongamos como un porcentaje. Vos como broker entendés y sabés dentro de cada zona cómo se está moviendo esos porcentajes. Y esa información es súper, súper buena. Y se usa muy poco. Y sería muy eficiente, en lugar de visitar 10 veces una propiedad, analizar bien los 10 perfiles antes de, con esta herramienta, y más bien darle seguimiento a 2 o 3 que estén realmente interesados. Y unificas la información. ¿Qué puedes decir? O sea, lo que comentó Gastón, ¿no? Tú tienes el cliente. Entonces, tú tienes el cliente perfilado ya dentro de la plataforma, qué visitó, qué quiere, qué busca, etcétera, tal. Que está ahí el cliente. Entonces, el cliente te contactó.
Porque a veces el cliente te contactó y tú dices, bueno, me contactó y el cliente le dijo, quiero una casa con cocina blanca o quiero... ¿Qué pasa? Tal vez esa propiedad no está más disponible. Entonces el cliente lo que te dice es, mira, me interesa esa casa. ¿Qué hace la agente inmobiliario? Mucho del mercado acá, ¿no? Es, la casa no está más disponible. Colgo el teléfono. Señor, no tengo más esa... Acabo de decir Gastón, infelizmente esa casa no es disponible, pero tengo otras 3, 4, 5 opciones increíbles. Te voy a pasar los datos para ver cuándo podemos visitar y podemos verla. Y después coger esa otra información de mercado, que comentaba Gastón, justamente, coge esa información de mercado, que es la información de cuánto está el metro cuadrado, que sea, y le cruzas cuando visitas con el cliente. Le llegas al cliente y le dices, oye, ¿sabes qué? Te comento. Y acá vamos a dar un ejemplo, Tumbaco. Tumbaco está creciendo tanto, el precio del metro cuadrado está tanto. Entonces, ese precio es un buen precio. Te comento que, y toda esa información, Te haces conviertes en un match, asesor. conviertes en un asesor. Entonces, independientemente, el cliente va a decir, yo quiero estar con una persona que me quiere vender, que me quiere asesorar, que me quiere cuidar bien, ¿no? Tenemos una total. pregunta desde hace tiempos. Veamos si Gastón nos ayuda a desenmarañarla. A ver. La pregunta, ahora sí tenemos el nombre, ¿no es cierto? ¿Hay o no hay? No, la plusvalía no le voy a preguntar eso. Porque me parece más importante que nos aportes en esto. El mercado inmobiliario, que lo hablábamos la otra vez, la forma de comerciar. A pesar de que el tema digital, la inteligencia artificial, la Big Data ha avanzado mucho desde los años 90, ¿por qué no ha transformado la forma de vender bienes raíces? Todavía una gran cantidad de agentes inmobiliarios o de personas que se dedican al negocio inmobiliario lo siguen vendiendo de la misma forma, a pesar de que hay tanta información, hay tanta data, hay tantas herramientas. Ahora la inteligencia artificial te puede hacer los copies de los títulos de los anuncios, te puede sugerir dónde publicar, cómo hacerlo. O sea, ya tienes, ¿por qué no ha cambiado? ¿Y por qué, adicional a eso, esta persona que ustedes invitaron a dar esa conferencia de México, de otra generación, al cambiar 2, 3 cosas está teniendo excelentes resultados? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay ese hueco, Gastón? La resistencia al cambio, de vuelta, volvemos a lo mismo. Te funcionaba una receta, antes tenías una cantidad de leads. Las veces que hemos ido a reuniones y nos han dicho, nosotros no contestamos todos los leads, no llegamos. Y vos decís, o sea, que se nos cae una lágrima, ¿no? Claro, o sea, no gastes en tantos leads. claro, no se nos cae O una trae lágrima más gente, porque ¿no? más allá de que nosotros tomamos un porcentaje de esos leads para el retorno de la inversión, entendemos que hay un 20, un 30% de esos leads que si vos los administrás de forma diferente, lograrías esto que te digo, los crecimientos. O sea, si vos venías cerrando al 1, que puedas cerrar al 2, al 3, solo vos te pones los límites. Pero volviendo hacia dónde va, yo creo que cada vez más la transformación viene y se va dando en un montón de mercados mucho más maduros digitalmente que el nuestro. Pero te voy al caso de Brasil, donde Quinto Andar maneja todo el journey digital de los alquileres de una manera casi como Airbnb. Y donde vos me preguntabas, ¿y entonces se muere el broker? No, donde el broker es un asociado. El broker se asocia a Quinto Andar para sumarse a ese journey digital porque sigue viendo un lugar donde vas a ir a visitar la propiedad, donde necesitas a alguien que genere esa empatía, donde te sientas, digas que es acá, donde te entienda. Y eso va avanzando en el mundo y por eso que nuestra compañía tiene un valor tan alto porque va generando barreras de entrada, haciendo prueba y error sobre cada uno de estos steps, y en algún momento hacer más grande Mercado Libre o por qué no hay muchos Amazon, ¿no? O por qué no hay otro Mercado Libre en la región. Y es por esto, ¿no? Por haber trabajado y trabajado sobre algo y generar esas barreras de entrada que creo que es lo importantísimo. Yo creo
volviendo a tu pregunta, creo que, y hablando más de Ecuador particularmente, han cambiado, han cambiado. O sea, cada vez más noto noto dos cosas. Noto que los brokers están intentando profesionalizarse más, que también hay un mensaje top-down desde las asociaciones, donde me llaman para invitarme a hablar sobre la tecnología. Pasamos de ser un mal necesario en ese querer tapar el sol con un dedo y no querer sumarse al cambio o tener esa resistencia y decir acá y somos un mal necesario, te tengo que pagar para... No, somos una inversión, somos tu partner comercial. Cuando vos haces ese cambio de chip como broker y decís, no, acá en esta plataforma con mi asesor, es mi partner comercial, a él le tengo que pedir mayor información, cómo logro llegar a cada una de estas cosas que tiene la plataforma que no conozco, cómo me capacito. Tenemos capacitaciones todas las semanas y lo que buscamos es eso, que se vengan a capacitar todo el tiempo y logren entender todas las herramientas que tienen a disposición. Lo mismo con los CRMs. Y ese cambio se está dando. Yo creo que estamos pasando del mal necesario al partner y a entender que tu nivel de inversión va a determinar tu éxito. Sí. Vos podés invertir tanta plata con un paquete con determinados productos que te va a traer esta cantidad de leads que los vas a manejar de una manera y tal rédito. Si a eso le sumas un CRM para poder atender mucho mejor esos leads, para poder tener una gestión o sea, una documentación y procesos sobre tu gestión inmobiliaria, hay una encuesta, creo, no me acuerdo si era McKinsey o Deloitte, dice que cada dólar que vos invertís en un CRM, ni siquiera en una plataforma, en un CRM, te trae casi $8 de retorno. ¿Sí? Claro. $8 de retorno, más de 30% en administración de tiempo. Y eso cada vez más se va aceptando, pero tarda. Todavía no estamos en la cúspide. Todavía el mercado inmobiliario se encuentra con mucha gente que ¿Hay no espacio de crecimiento en Ecuador? Que no está capacitada. Para la implementación de la tecnología. 100%. Estamos empezando. Okay. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Yo creo que Ecuador es... y el bueno de Ecuador es eso, ¿no? Es un país pequeño. Yo creo que es un país muy bueno para probar las startups, las PropTech, las FinTech y todo eso. Yo creo que lo más importante es justamente eso, cómo empiezas a cambiar ese chip, que ya otros países obviamente están mucho más. Yo creo que, a mi punto de vista, creo que los países afuera de la región, mismo Brasil, México, deben tener un avance a menos de unos 7, 10 años. Pongamos así. Totalmente. ¿No? El mismo, te doy un ejemplo de Argentina, pero justo porque me acaba de pasar. Yo le preguntaba a quien maneja el CRM y me dice que casi el 87% de los corredores tiene CRM. Acá no llegamos ni al 10%. ¿Sí? Wow. Entonces, es cambiar el chip. Es cambiar el chip. Claro. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces... Y sabes que es sencillo, porque es ¿cuántas personas puedo atender al día con 12 horas de luz? Total. ¿Y cuántas personas puedo atender digitalmente con las herramientas tecnológicas que hay 24 horas al día? Claro. ¿Sí? Eso yo creo que desde mi punto de vista, ese es el análisis que uno tiene que hacer. ¿Sí? Totalmente. Es exponencial. Es exponencial, exactamente. Si yo tengo que tener 20 entrevistas a la semana, 20 citas a la semana para cerrar con ahí en marketing, tú sabes, los indicadores de cuántas son efectivas y cuántas llegan a la venta, pero cuánto se demora la gente en movilizarse, en hablar con las personas, en generar esa cita. Y muchas veces va a la cita, lo que nos decían los asesores financieros, sin un lead calificado. No, y otra cosa. Cosa que te lo puede hacer un CRM, que te lo puede hacer la tecnología, que te lo puede hacer una herramienta como Plusvalía, que es exponenciar tu tiempo. No, y otra cosa importante, creo que es algo sencillo, ¿no? Con CRM y hay algo
interesante. Supongamos que te llegaron, siempre conversábamos un poco de eso, ¿no? Supongamos que te llegaron hoy en día 30 leads. Y después de los 30 leads, tú sabes que mañana te van a llegar 30 más, después 30 más, 30 más. Empieza a hacer uno a uno por WhatsApp. Hoy contestaste 30 leads, mañana ya no alcanzas porque los 30 continúan conversando contigo, entonces vas a contestar solo 15, ya perdiste 15. El tercer día ya tienes 45, pero llegaron 30 más. Y se van a quedar un montón de leads en el camino, pero más que nada no tienes un sistema justamente para decir, ¿y quién me contestó? ¿Y quién está, cuál lead está caliente? ¿Y cuál tengo que visitar? Porque te pierdes dentro de todo eso. Mira, hoy un ejemplo como usuario. Justo tengo un departamento en Argentina y tenía que alquilarlo. Se estaban yendo los inquilinos. Obviamente, nosotros tenemos zona prop allá, plusvalía, líder de mercado. Llamo al country manager allá, recomendame. Llámalo a este chico, que es un broker pequeño, porque además un alquiler de un departamento. Pues súper profesional. Sacó las fotos, lo publicó, generó las citas, me mandó, el primer día lo alquiló, ¿no? Wow. El primer día. O sea, Okay. De hecho, me llamó con la primera cita, que ya tenía una reserva, y le digo, por lo menos terminá las citas del día. Enseguida me dice, mira, tengo todos los, el CRM, tengo acá todos los documentos, me los manda por el CRM. Por el CRM me manda el contrato de la reserva para que yo lo firme a la distancia. Me dice, estoy evaluando las garantías. Una vez que la garantía tengo ok, hacemos efectiva la reserva y los pagos y no sé qué. Una profesionalidad, una comunicación. Cuando yo le contestaba, tenía un chatbot que me contestaba enseguida y me decía, él se apersonaba enseguida, porque tampoco es esa contestación dejarlo ahí. vacía. Claro, déjalo ahí. Se apersonaba enseguida, Gastón, ya estoy con vos. Y yo dije, wow, qué nivel de profesionalismo, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia. Por eso digo, definite vos, trazá tu camino, fíjate hacia dónde querés ir, cuánto querés generar y qué herramientas vas a usar para hacerlo efectivo, ¿no? Con toda la información, con todo lo que hay. Las herramientas están. Están, totalmente. Y es eso, ¿no? Es emocional, es profesional, es emocional. Y yo creo que es lo que tiene que entender justamente el mercado. Lo que dijo Gastón. Si Gastón tiene un amigo que va a pasar por el mismo tema o un familiar que tiene que alquilar un departamento, ¿qué va a hacer él? Coge el teléfono. Oye, yo tengo el broker Claro. que te va a hacer todo eso. Mira qué dato interesante. Estuve en Cuenca el año pasado y justamente me fui a un evento ahí en Cuenca, ¿no? Con los inmobiliarios. Y dentro de ese evento con los inmobiliarios estábamos conversando, tal. ¿Qué tan importante es esa parte de emocional, conocimiento? Yo lo que creo es que la tecnología lo que va a hacer con los brokers es les va a separar. El que realmente es broker, que conoce, que está capacitado, va a ganar mucho dinero. Y el que entró al mercado a sondear y que no tiene muchas ganas, va a desaparecer. Es mi punto de vista. Yo me fui y justamente uno de los directores me dijo, conversando con él, dice, mira, yo vendí una casa hace 40 años atrás, el señor. Yo vendí una casa hace 40 años atrás. Hoy en día, yo estoy vendiendo una casa para el hijo de amigo, que hoy en día es amigo mío, que lo vendí la casa hace 40 años atrás. Que imagínate ese referido, ¿no? Le vendí la casa y el papá le dijo al hijo, tú tienes que comprar la casa con el mismo broker que me vendió la casa. Ahí está lo emocional, ¿no? O sea, todavía esa conexión para mí No va a desaparecer. no va a desaparecer y creo que es súper importante. Porque en esta atención que te digo que yo recibía, era un trato increíble, generaba esa conexión. Él sabía que yo estaba afuera, tranquilo, yo voy a elegir al mejor inquilino para tu departamento. Y la verdad que lo sentí. Y es eso lo que te lleva a decir. Y otros me decían, ¿por qué no lo pones a otros brokers? La verdad, no, con uno solo que hace bien las cosas, no necesitas por qué elegir diferentes brokers. Ahí tengo ¿no? una duda yo. Si las herramientas están,
la tecnología existe. ¿Es un tema de servicio? ¿Ya contestaste? Claro. Pregunto. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Creo que es esto, vamos a esto. Y mis amigos brokers y inmobiliarios me van a querer matar. No, pero no, es algo, no, tranquilo. Lo que quiero decir es, yo creo que pasamos por una etapa donde los brokers tuvieron muy buenas ganancias y donde era muy fácil gestionar y vender. ¿Por qué? Porque el mercado hubo un tiempo donde explotó, 2015 al 2021, teníamos Petróleo bueno. petróleo, un montón de situaciones que no las voy a detallar acá, pero que hicieron un momentum De explosión. sí, que hoy ya, no, o sea, que eso no, o sea, era para ese momento, ¿no? Y eso muy difícil que vuelva a pasar. Y vos capaz te quedaste con esta gestión de 5 años donde el primer lead le vendías, donde era mucho más fácil, donde no necesitabas hacer crecer tu marca. Hoy te tenés que diferenciar, poner tu marca, estar en redes sociales, no solo en la plataforma, tener un CRM. Hoy la competencia y todo, hay una sobreoferta en el mercado, el precio del metro cuadrado en Ecuador viene bajando hace 5 años, es más difícil vender y encontrar el comprador de inversión por esto que está pasando. Las tasas de los bancos están por sobre el 5%. Las condiciones han cambiado. Han cambiado y en eso vos te tenés que adaptar. Entonces, tuvimos una entrevista de una broker aquí, Yadira, ¿recuerdas? Y ella nos decía, miren, uno de los problemas es la falta de profesionalización en la carrera y otro es que cuando, como la barrera de entrada en esta profesión es baja, las personas, o creen que es baja, entran muchas personas que realmente no lo quieren hacer, que lo están haciendo por alguna necesidad. Claro. Y eso pasa en todos los mercados. Si la barrera de entrada en un modelo de negocio es baja, entran muchos competidores. Cuando las condiciones de mercado cambian, empieza el embudo a cerrarse, muchos salen del negocio. Y se quedan los que lo hagan mejor, los que se profesionalicen y los que realmente quieran hacer de eso una profesión. Yo creo que estamos en esa transición, Gastón. Yo creo que estamos en la transición donde se diferencian los que están tomando lo que empezamos al principio, ¿no? La Big Data, donde están permeables al cambio, donde trabajan mucho mejor con todas estas herramientas. Ahí te das cuenta quiénes le está yendo bien y quiénes no. Y con respecto a lo otro, me parece que es algo más a nivel gubernamental o una barrera que tendría que poner el mercado en general, que es la profesionalización de los brokers. Claro, pero hay un punto importante, que es justamente qué pasa mucho en el mercado. Vamos al escenario real de Ecuador. Hoy en día en Ecuador tenemos un problema y todos lo sabemos, obviamente es el tema del desempleo. Entonces, tienes el desempleo, las personas dicen, bueno, tengo que hacer algo, Baja, ¿qué voy a hacer? Me voy a vender casas, porque lo que necesito... Bueno, y la barrera de entrada, la percepción es que es baja. Claro. Porque para tener resultados necesitas tener un nivel. Totalmente. Claro, pero ahí es justamente eso, ¿no? Voy a ponerme a vender casas, me voy a poner a alquilar casas, voy a ser broker. Entonces, ¿qué pasa? Entra en ese mundo pensando que el primer mes va a vender, y no es así. O el segundo mes. Hay brokers que tienen mucha suerte y lo hacen, pero he conocido brokers que durante un año no han vendido nada. Y que se mantiene desde el alquiler. Alquila 2 casitas, 3 casas y se mantiene con eso. O sea, pero no venden finalmente. Entonces, y me acuerdo muy bien de un broker con varios agentes inmobiliarios que una vez le había dicho a él, ¿cómo te fue julio y agosto? Y él me dijo, son meses bajos. Pero para mí, son meses que me gustan. Mi facturación baja al 50%, pero son meses que me gustan. Yo dice, pero no entiendo, ¿por qué te gusta? Porque ahí se filtra. Porque los que vienen arrastrando, los otros que no han vendido, que no son brokers, etcétera, cuando viene esa tormenta, dice, tengo que salir, porque no me está dando más de comer acá adentro. Así es. ¿No? Claro. Y ahí el mercado solito se va filtrando, eso es lo que creo. Pero hay un otro problema también, que es justamente lo que conversamos con la otra entrevistada.
que es ese problema donde, como la barrera de entrada no existe, entre comillas, entra mucha gente, los que entran también van dañando el mercado. Así es. Porque tú tienes muchos clientes que dicen, lo que dijo Gastón al inicio, mandó el lead, no contestó, daña el mercado porque dice, bueno, los agentes inmobiliarios no me contestan, dañan también la imagen de la misma plataforma porque dice, oye, no sirve de nada, para qué dejo mis datos si no me contestan? Entonces tú tienes esos agentes inmobiliarios que son temporales en el mercado. Se consiguió un trabajo o algo, ¿sabes qué? Ya deja botando las propiedades, los leads. Entonces sería muy interesante y muy importante que hubiera al menos una pequeña... Sí, un marco, en realidad un marco que Marco profesional. Así profesional. es. Yo creo que las asociaciones están intentando y trabajan todo el tiempo buscando esto. Entiendo que hasta habían logrado meter algún proyecto de ley o algo, y hasta ahora todo eso No ha caminado. no ha caminado. Pero Pero el mercado camina, claro, indudable. Entonces, mientras tanto el mercado camina, la gente sigue buscando casa, sigue habiendo. De hecho, hay una necesidad habitacional en Ecuador todavía. El ¿Sí? déficit que así hablamos. es, el déficit Entonces, habitacional. eso te marca una tendencia. Pese a salirnos de ese super momentum que tuvimos un tiempo atrás, yo creo que ahora vamos y ahora me pongo en optimista para el mercado. Creo que tuvimos un 2025 mucho mejor que el 2024, donde sentimos que de alguna manera, al ordenarse un poco más la macro, generó, te voy a dar un ejemplo, en nuestra plataforma casi entre un 20 y un 25% más de leads que contra el año pasado. Lo mismo el tema de visitas, y esto yo creo que va a ser incremental para el año que viene. Si a esto le sumamos alguna medida económica o algo Impulse. que impulse o dinamice, estaríamos en un momento bastante bueno. Yo creo que con lo que nos ha compartido Gastón, bueno, sabemos que la profesionalización es un hecho, ¿no es cierto? No solo en este tema, sino en todos los temas. La tecnología está al servicio. Hoy es tan fácil como ver un tutorial en YouTube de cómo usar un CRM, ¿no es cierto? Claro. Ahora están tan escaladas las plataformas que dan mucha capacitación. Pero, ¿hacia dónde vamos, Gastón? ¿Hacia dónde está yendo la TAM? ¿Hacia dónde está yendo el mercado inmobiliario? Ese comprador, esa generación, sin entrar en el tema de las generaciones, pero los jóvenes, ¿hacia qué tipo de comprador se está gestando en la TAM? Con toda la información que ustedes tienen, ¿qué es lo que ven en el mercado? En relación del mercado inmobiliario, ¿no? Hay más compras, o sea, se está creciendo el mercado inmobiliario, se está contrayendo, no solo Ecuador, es un tema de la región, Claro, el trabajo, América el Latina. poder de adquisición Claro, de las nuevas generaciones es menor. creo que vivimos en una región que se ve a veces muy afectada por diferentes momentos políticos o crisis de cada uno de los Tenemos nuestros propios países. huracanes como Exacto, exacto. y tornados de vez en Entonces cuando. la adaptabilidad de cada uno de los mercados es loquísima. No sé, en Argentina, al tener tantas crisis económicas, el bien de cambio, la gente donde pone su dinero es en los bienes raíces. Y pese a esas crisis, el mercado sigue creciendo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Pasa por un tema de percepción y como te digo, todo pasa por los ladrillos. Y Sigue eso siendo una inversión base. sigue siendo una inversión base, los precios no bajan, ¿sí? Esto que nos pasa ahora acá, es el cúmulo de haber salido de toda esa burbuja donde se hicieron un montón de proyectos, donde después nos agarró la pandemia, nos quedamos con una sobreoferta, y eso hizo que las viviendas de segundo uso pierdan un Bajaran de poco su precio. valor. Así es. Pero esto en algún momento se va a revertir, no vamos a tener donde todavía hay mucho terreno por hacer crecer, pero si hoy yo tuviera que comprar acá, compraría viviendas de segundo uso que después se tienen que ir valorizando, ¿no? De hecho, ya el precio en los últimos meses no ha caído, lo cual es bueno, veníamos, como te digo, de hace tiempo cayendo, y tendría que ir a la alza y tener la plusvalía que tiene en todos los mercados, ¿no? Entonces vos, por un lado, o tenés
todas las facilidades, el acceso de comprar de pozo en un desarrollo, algo que te gusta nuevo, que después tenga una inversión cercana, ¿no? O sea, que cuando lo quieras vender, recuperes esa inversión. Hoy eso no está pasando. No está pasando, así No es. está pasando. No está pasando. Entonces, Pero hay gran espacio, momento para comprar. Hay espacio. Y dejarlo ahí y ponerlo en alquiler. Los alquileres han subido. Lo hemos Este, hablado, es un gran momento para comprar es- las segundas compras. O sea, Claro. Totalmente. sí, es un gran Esto es, momento. es un gran momento para comprar viviendas de segundo uso y ponerlas a alquilar. Que Así los es. alquileres han crecido, porque la gente no logra llegar al crédito o lo que fuere, pese a que Pero quiere vivir en la zona. pero quiere vivir en la ese zona bien, y sí. entonces se está preparando para eso y capaz. Entonces es un gran momento para eso que podría llegar a dinamizar. Pero bueno, eso ya es meternos en otro terreno, ¿no? Pero Para mí la es verdad que alentador. Latinoamérica en general, como te digo, es muy difícil hablar en general. Lo que sí sabemos es que cada vez el comprador se empodera más, tiene mayor información. Hoy la inteligencia artificial es una gran herramienta. Tengo amigos que le han preguntado, quiero comprar una casa en tal lado y ya directamente la inteligencia artificial hace quiero buscar en tales Yo hice, plataformas, sí, yo también he vi hecho ese en tales eso. ejercicio, plataformas sí. y le tira diferentes, o sea, Ya te da las casi un opciones, ya asesor. te da las ¿eh? opciones, Te da sí. las Sí, las opciones. Entonces, Te compara metro te cuadrado. compara. sí. Entonces tenemos cada vez compradores que van a estar cada Más vez informados. más informados, Y la más gente digitalizados. tiene un desafío, porque mientras la gente te está dando información, tú estás preguntándole a la inteligencia artificial si lo que te está diciendo es real. Es verdad o no, claro, claro. Entonces claro. tienes que... No, tenés que estar pilas. tienes que Acá estar- hoy ya no puedes ir con cuentos que no son. Pero por eso te digo, yo creo que el comprador cada vez más digitalizado, más empoderado y que busca la inmediatez de alguna manera, ¿no? Como nos pasa en todas las cosas. Entonces, en ese camino, todo lo que vos resuelvas, todo lo que seas profesional, todo lo rápido que seas, vas a llegar mucho más cerca a ese comprador que antes vos pensabas que le ibas a contestar al día siguiente y hoy ya si no le contestaste dentro de la hora, lo perdiste. Entonces, cuando alguien manda, nosotros tenemos la capacidad dentro de la plataforma de llegar directamente a tu dispositivo. Entonces vos apretás un botón, estás viendo el aviso, WhatsApp, enviar WhatsApp, y entonces al broker le llega, yo siempre digo, no creo que no se dan cuenta del valor que estamos dando. O sea, llega directamente al WhatsApp de la persona que está mirando la propiedad. Así es, y sabes lo que cuesta tener el WhatsApp o el correo de un lead. Exacto. Es costosísimo. Exacto, Yo ya soy no es un usuario, form. yo soy usuario de la plataforma y me gusta mucho esta herramienta que tiene, que te mapea tus gustos. Claro. Y no Y- solo con el filtro, sino de alguna manera ustedes mapean tus gustos y te empieza a sugerir mandar, todos los días claro. propiedades. Eso me encanta. Me pasó el otro día algo, vi una propiedad que me interesó como propiedad, por ubicación, pero la foto estaba tan mal tomada que no la podía ver. Entré al Google, lo que tú dices, uno se informa más. Entré al Google Maps para ver si podía ver la propiedad, no la podía ver. Le escribí al corredor, me contestó 2 días después. Le dije, necesito una foto del frente de la propiedad para ubicar bien cómo está. Quería ver si era esquinera, o sea, no se sabía si era esquinera, si no era esquinera, cosas que se buscan, Ajá, ¿no? claro. Me mandó la misma foto y me dijo, esta es la que tengo ahora, si quiere podemos vernos en la propiedad. No quiero vernos, Claro, quiero claro, verla. claro. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. ¿Y sabes qué? Y y no, seguramente no me escribió más. y no te escribió No me escribió más, y no más. generó la Y conexión. justo ahí yo pensaba, ¿cuánto le cuesta a una compañía obtener el WhatsApp del comprador? Totalmente. Que te llegue el comprador te llega a tu celular. Mirá si te hubiese llamado, contame, ¿por qué estás interesado en la propiedad? No, porque estoy interesado por esto y esto. Y entonces, lo de verdad lo que quiero ver es si es esquinera o no. Dame un ratito que ya te mando, ¿Y sabes qué? ¿te gustaría visitarla? Yo te puedo decir tales y tales cosas de la propiedad. Dale, vamos. Y ahí está lo que te digo. El 1% que hace match directamente con el aviso, porque vos enseguida, a pesar de que contestó 2 días después,
seguiste insistiendo. Porque me interesa el sector. Exacto. O sea, ya Pero, estoy interesado. pero ya si en realidad hubiese habido otro que te contestaba primero, hubiese sido por ese. Y los que hacen la diferencia son esos. Y mira, no se dan cuenta. El 1% hace match de forma directa. No importa cómo lo atiendas, te va a comprar y vos vas a tener un retorno de inversión. Pero tenés un 20% de leads que si vos los atendés de una forma diferente, tu facturación cambia al 3, al 5 y exponencial. es exponencial y lo definís vos. Y siento que ese valor es algo que uno trata de vuelta, como nosotros tratamos de evangelizar eso y no se logra. Y mira que me trataban de llevar a la cita presencial y la cita presencial no convierte. Yo necesito ir informado a la cita presencial. Y si no me da información, a lo mejor llego allá, pierde tiempo la persona, pierdo tiempo yo, no me gusta la propiedad. Claro. Y ¿sabes qué te contestan? ¿Sabes qué te dice un broker normal y que está de vuelta, está reactivo al cambio, está pensando de que lo atacan? Te dice no, porque muchos de los que consultan son brokers que quieren ver la propiedad para ver si pueden captarla. ¿Me explico lo que digo? Si vos estás en esa y estás todo el tiempo a la defensiva, no vas a lograr darte. Yo creo que uno tiene que fluir. Negocio. Y claro, parte del negocio es la competencia. Y tenés que lograr y hacer las preguntas y hacerte y pensarlas cuáles son para poder identificar si es un comprador real o no. Lo puedes buscar en LinkedIn a la persona, contestarle de otra manera, darse cuenta si es que está o no. Eso cambia totalmente, radicalmente tu gestión. Crear tu propio checklist de preguntas para saber si es para una filtrar, competencia. claro, para filtrar, pero hay que hacerlo. ¿Sabes que hay otra cosa que como comprador me ha llegado a molestar? Está bien, tenemos las herramientas tecnológicas, pero a mí todavía me gusta hablar con las personas. Claro. Lo escuchaba en algún momento a alguien que decía, todos tenemos celular y no nos gusta hablar por teléfono, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que me llame un comprador, no lo hacen. Si yo llamo a una propiedad a consultar el número de teléfono, no me contestan. Y he recibido mensajes de, hágame sus preguntas por aquí. No, claro. Claro. Pero entonces, yo me imagino, yo como comprador me imagino, sentado con esa persona en la notaría, con esta poca empatía, o sea, no vamos a llegar a nada. No, totalmente. Cuando yo le haga una propuesta, me va a contestar así, o sea, no vamos a llegar a nada. Pero ahí viene el tema de servicio. Porque Correcto. es el match. Ahí viene el tema de servicio. ¿Por qué es el match? De alguna Porque manera me van a responder esa pregunta. tú tienes toda la tecnología en la mano. Le estás dando o sea, el comprador está entrando en tu celular. Ya no estás en la calle buscando o hablando con amigos. Entró en tu celular. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el tema de tecnología. ¿Por qué? Porque yo he visto desde proyectos, no estamos hablando de broker, estamos hablando en otro nivel, desde proyectos que tú visitas un proyecto, tienes el contacto y dices, me gustaría más información. Sí, déjame su WhatsApp, ya le envío. Si déjame su WhatsApp, ya le envío para vender un departamento de $250,000. Entonces, ¿qué pasa? La persona coge el WhatsApp, manda toda la información. Del brochure, las fotos y mira ya. lo que... Pero hay un otro punto importante también. Y estoy conversando con constructores. Me dijeron, pero hay un otro punto importante. Sí hay personas que no les gusta que les llamen. Hay esa generación nueva que prefiere que todo sea por WhatsApp. Existe ya esa tendencia. O sea, pero tienes que saber distinguir. Por último, les llamaste. Oye, no, ¿sabes qué? No me llames. Mándame todo por WhatsApp. Lo decido. Pero... Y más si vos llamas, ¿no? O sea, me traía el caso de esta experiencia tan positiva que tuve al alquilar mi departamento en una semana. Y este broker me decía, lo llamé al principio para conocerlo. Me dice, Gastón, tengo tu contacto, estoy en una visita mostrando una casa, apenas termino te llamo. Y a los 25 minutos me llamó. Cumplió. Y generó la empatía. Yo dije, bien, empezamos bien, ¿no? Y es parte de eso. Si alguien te llama, y además es buenísimo, nosotros mandamos al WhatsApp el aviso por el cual le estás preguntando, ¿entendés? Y la respuesta es, ¿en qué te puedo ayudar? Por la consulta, ¿por qué propiedad es la consulta? Te estoy mandando el aviso. Estoy mandando el aviso, claro. Te estoy mandando el aviso. Ah, ¿te interesa? Uy, qué bueno. No sé, yo empezaría, no sabés lo linda que es esa casa.
no sé, sería mi primer Claro, contacto. claro, No, claro. sabes lo lindo de esa casa. Chau, ahí me despertó algo. ¿Querés que te llame? ¿Querés que sigamos por acá? Que te dé más información. Pero algo que me conecte de vuelta. Vos preguntaste al principio. Para mí, eh, el broker tiene que trabajar que no desaparezca esa empatía y esa conexión emocional. Si nosotros seguimos no dando servicio, no atendiendo, no dándonos cuenta lo que estamos perdiendo, yo creo que la tecnología va a suplir eso y en Claro. algún momento podría llegar a pasar que ya la conexión la haga directamente la inteligencia artificial. Yo hoy he resuelto por qué la pregunta del servicio. Por este boom que hubo desde el 2015 al 2020 que Qué mencionaste. bueno que te tiré Sí. algo que te dio una... Eso me ayudó a tener esa respuesta. Claro, cuando tus productos se venden muy fácilmente, te esfuerzas poco, que es normal, es natural, pero cuando el mercado se complica un poco, pues tienes que adquirir capacidades. Y lo bueno de esto y lo que me deja optimista es que hay mucho por crecer todavía, como mencionaste los Total. datos, hay mucho por crecer. El mercado secundario está ahí recuperándose, el mercado inmobiliario también en general, y sobre todo es fácil prepararte, es fácil capacitarse. En este mundo tú entras al internet y encuentras capacitación. O sea, yo he cambiado focos con tutoriales, ¿no? O sea, encuentras Claro. capacitación de todo, Claro, de claro, todo, claro. de todo. Y sí, hay que dedicarle tiempo, hay que cambiar el chip, hay un poco que mejorar el servicio, pero si no lo haces ahora, las generaciones que vienen con ese chip integrado, Va a sufrir. no, Están sufriendo. ellos van a recuperar ese espacio que lo están dejando las personas Claro. que están dedicadas al negocio y que no están cambiando, ¿no es cierto? Porque, claro, puede que para ti sea duro manejar un CRM, no decimos lo contrario, pero una persona de 20, 25 claro, ahí años sí. Ujú. que tiene un teléfono celular desde los 3 años es mucho más fácil. Y esas personas son las que irán asumiendo ese mercado. Juan Pablo, ¿sabes qué? Me lleva a un lugar que me encantó en... ¿Qué pasó? Claro, ahí le corta. Desde ahí, Juan Pablo, y empezamos. 3. Pero atienda primero, porque y Juan Pablo, ¿sabes qué? Me lleva a un momento que me acuerdo que me pasó en Guayaquil que me llamó mucho la atención. Un broker que tiene una inmobiliaria importante con su hijo, pero esta persona de unos 70 años era el que lideraba todo el tema de la tecnología. Toda la La transformación. charla que tenía conmigo, contándome de las bondades, de cómo manejaba la información, de cómo administraba los leads, de cómo llevaba los informes del CRM, qué cosas hacía para captar y todo. Y yo decía, con razón tenéis esa cantidad de leads, con razón lográs esta Estos captación. resultados. Y yo solo atiné, lo escuché y lo escuché muy anonadado y me encantó porque tal cual. Y él estaba súper permeable a que le cuente cuáles eran las nuevas tendencias, qué productos teníamos para poder diferenciarse cada vez más y poder invertir. Y yo le digo, ojalá tenemos 1000 clientes, ojalá, no te digo todos, pero 100. tuviera un 20% de clientes que piensen como vos, cambiarían el mercado inmobiliario de acá. Y él le transmitía todo esto a su hijo, que él era ya más callado, que manejaba todo más por WhatsApp, pero absorbiendo 100% esto y entendiendo por dónde iba la cosa. Y se nota la cantidad de leads que tenía, las ventas que había tenido en el año que te contaba, cómo capta, cómo descarta, ¿no? Todas esas propiedades que no están en el rango de precio donde les dice, yo entiendo que, porque claro, nosotros si compramos a X nuevo a tal precio, 150, y hoy ese departamento, los que están al lado se vendieron en 80, el otro en 90, y vos decís, no, yo lo quiero vender a 150, no lo vas a vender. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, y esa propiedad, descartala, porque es un costo para vos mantenerla, manejar el tiempo. Y a los 3 meses te vas a dar cuenta que vas a tener que tener la charla que si realmente lo quiere vender, tiene que estar dentro del precio de mercado. Hay algo que
que a veces hablábamos con Marcus hace tiempo, que era fuera del 20% de mercado, o sea, por encima de entre el 20 y por arriba, no vas a conseguir ni leads, ni contactos, ni nada. Entre el 20 y el 13% puedes llegar a tener algún tipo de leads, pero no vas a tener visitas y no vas a tener ningún tipo de negociación. Del 13% al 9% vas a tener visitas y vas a poder manejar una negociación que va a entrar generalmente hasta un máximo del 8% del mercado, de acuerdo a cómo le interese la propiedad a alguien. Esos rangos son en todo el mundo, ¿sí? No es algo solo de acá, es algo que es natural dentro del mercado de bienes raíces. Y mucha gente no lo tiene. Y yo veo que hay un montón de propiedades que están fuera de rango. No, bueno, en algún momento voy a encontrar. Llevo 15 años en el mercado inmobiliario y es la primera vez que escucho esa cifra. ¿Te hace sentido o no? Por supuesto, por supuesto. Y hay algo que, en relación a algo que decías, solo hay que entender la eficiencia que uno puede tener de transformar 3 reuniones en el día a 100 leads en la semana. Esa eficiencia Total. te ayuda a la tecnología. Y entender, mira, yo he visto a lo largo de los años corredores que tienen propiedades en Tumbaco y en el sur de Quito. Entonces, solo en movilizarse, solo en enseñar claro, propiedades bueno, no claro. es efectivo. Qué bueno lo que acabas de decir. Y esa eficiencia, o sea, si tienes la información. No, y además no te volvés experto ni en el Tumbaco ni en el sur. ¿Sí? Enfoque. Exacto, y el foco. De hecho, mira cómo será. Siempre vuelvo acá, mi amigo, ¿no? Pero nosotros teníamos un anhelo y un proyecto que era cómo podíamos trascender dentro del mercado, más allá de que eran nuestros. O sea, yo soy gerente general, ¿no? O sea, no soy un broker, ¿no? Yo Así administro una empresa digital. Y mis competencias van por ese lado y nosotros queríamos trascender y decir, bueno, ¿cómo hacíamos para que este Quito tan lindo que queremos, generar unas divisiones, ese mapa que está en algún lado en la alcaldía, cómo podíamos hacer que cada uno de los barrios tenga su propia identidad, ¿no? Y dentro de esa identidad agregarle valor, ¿sí? Y exposición y diferenciación. ¿Qué quiere decir? No sé, La Floresta es un lugar que en algún momento se diferenció por ser bohemio, por tener una oferta gastronómica y un montón de proyectos se hicieron a ese lugar por el walking distance a estas cosas y generaba un valor. Así es. ¿Por qué no trasladarlo a todo? ¿Por qué cuando hablamos de la Carolina no sabemos hasta dónde es la Carolina? Porque hablamos de centro norte y es enorme. Porque hablamos del sur y no sé qué. Y si hablamos de Tumbaco, no es solo lo mismo, no es todo lo mismo y lo mismo Cumbayá. Cuando nosotros, si lográramos hacer eso, nosotros hablamos con alcaldes muchas veces y decíamos que nosotros como empresa privada podríamos aportar y buscar otras empresas que también ayuden y generaría algo que no solo impacta en los bienes raíces, impacta en la plusvalía del lugar, impacta En las personas. en las personas, en que quieran su lugar, la en que calidad de vida. Y además, después todo esto trasciende al turismo, porque tenemos una ciudad lindísima. Y yo decía, y todo esto va a traer otro tipo de cosas. Y todo esto venía a exactamente lo que vos acabas de decir. Y esto es por nada, la verdad que soy más de acá hoy que de Argentina, pero las inmobiliarias allá, también los territorios son más grandes, es bien grande Buenos Aires, voy a dar como ejemplo, y cada barrio tiene su impronta, y esa impronta, hay una inmobiliaria que es la que mejor, o sea, la que se distingue, la que se diferencia en ese lugar, y es la que te compra todos los productos para diferenciarse y para mostrarse la líder de mercado, y después tenés todas las otras. Y acá vos te das cuenta que no encontrás inmobiliarias que logren esa diferenciación para que la gente te vaya a buscar a vos. Especializado En un solo lugar. Claro, yo solo ¿no? estoy en Cumbayá, solo Claro. estoy en Centro Norte, solo estoy en el sur, para que digas, bueno, voy a hablar con quien realmente sabe, Y ¿no? mira que yo Claro. creo esto, escuchando todo esto, yo creo que mi opinión es que no hay esa especialización, porque como hay una falta de leads, por no conocer estas herramientas para mejorar su eficiencia, lo que empiezan es a captar por donde aparezca, ¿no es cierto? Total. Para tener más proyectos que ofertar, pero no es más, es mejor. Claro, no tiene Es un... mejor, ¿no claro, es cierto? claro. Tú mencionaste hace un momento, no todo sirve.
Y es verdad, en lo inmobiliario no todo sirve. No todo es sirve. El cierto? nicho de mercado. Entonces, ¿no? ¿para El qué te nicho. desgastas estando fuera de tu nicho si más bien es mejor aprender? Y es tan fácil en estos tiempos aprender de tu nicho. O sea, Claro. estudiar tu nicho, estudiar tu mercado, entender tu mercado, es sentarte en la cafetería del barrio, es hablar con los vecinos, es un poco analizar la data, pedir herramientas a los que las tienen y empezar a sacar tu propio análisis. No necesitas un macro estudio de mercado para eso. Lo que necesitas es caminar en la ciudad Y entender. y entender la ciudad. Y entender la ¿No es ciudad. cierto? Eso yo creo que muy optimista con lo que has dicho, Gastón. Me encanta este capítulo porque no hay que tenerle miedo a la data. ¿Sí? La información Hay que aprovechar la data. no es complicado. Es que si nosotros pudiéramos traspolar lo fácil que es a través del lente de la cámara, ahora está muy sencillo aprender. Es tiempo. Claro que el tiempo El es tiempo, valioso. dedicación, estar ahí, claro, con certeza. Así Por es. eso me enfoqué al principio de todo en definite, marca tu camino y trazalo y anda buscando esas pequeñas metas, ¿no? De cómo te vas a diferenciar en el mercado, cómo te vas a digitalizar, cuál es tu nicho, pero marcalo. Hoy siento que estamos muy volátil, ¿no? O sea, todo, vamos por acá, por allá, captamos. El foco es importante. Hay un montón de cosas que distraen al mercado inmobiliario, creo yo, y no estamos en ese, ¿no? En el foco del cliente, de cómo llegamos y cómo empatizamos, de cómo logramos hacer las preguntas necesarias para... y anda a decirle eso a un broker que dice, yo tengo 20 años vendiendo y vendí, y seguramente le fue increíble, y tiene su casa y su vida hecha con eso. Y vos cuando le decís esto, te mira como diciendo, vos me vas a decir a mí que no sos broker. ¿Qué sabes? Claro, ¿Qué y sabes ¿qué sabes vos de cómo es esto de hacer las preguntas o de contestar un lead? Y creo que ahí está, ¿no? Volver un poco a las bases, darte cuenta de que hoy hay una forma diferente de conectarte, de comunicarte, que tiene que ser rápida, tiene que ser empática, tiene que tener actitud de servicio, netamente, y te tiene que llevar a que esa persona que te dio la extensión de su mano, el WhatsApp, se quede con vos. Gran mensaje para cerrar, mi querido Marcos. Bueno, excelente mensaje, Gastón. Muchas gracias por participar con nosotros. Creo que tenemos ahí la tecnología, el servicio al cliente y principalmente la data, ¿no? Cómo se puede aprovechar todo ese tema de ahí. Bueno, a todos que nos acompañaron en este episodio, espero que les haya gustado, más que nada. Todos los jueves estamos presentes acá en Entre Muros. Bueno, me quedo, Juan Pablo. Ha sido un gusto, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Gastón, por tu aporte. Muchas gracias, Gastón. Pablo, Marcus, gracias, muchas gracias por invitarme.